Impuestos nacionales, distritales y departamentales. Impuestos nacionales. Impuesto al valor agregado IVA. El IVA es el impuesto en Colombia que se establece sobre toda la venta de bienes y servicios del territorio nacional. Se genera por las ventas de mercancía que no hayan sido excluidas, los servicios prestados en el territorio y las mercancías importadas. El impuesto de renta, la base gravable de las personas naturales son ingresos ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del contribuyente como un mecanismo de equidad. En empresa la tarifa tiende a ser plana, es decir, es independiente de su tamaño o rentabilidad. El impuesto de timbre nacional es el impuesto generado en la protocolización de todo contrato o instrumento público, incluidos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país, suscritos entre particulares con el Estado o entre particulares cuyo acto sea superior a 53 millones de pesos, y liquidado a la tarifa única del 1.5%. Impuestos departamentales. Impuestos en Colombia al consumo de cerveza, licores y cigarros, tabaco, cobrado por los departamentos a las fábricas de licor. Por lo general en Colombia, cada departamento tiene su propio licor. Impuesto al registro. Son los contratos o actos celebrados en las cámaras de comercio o en las oficinas de registros públicos. Sobretasa a la gasolina, el impuesto que se le cobra a los mayoristas o distribuidores de combustibles como corriente extra o ACPM. Impuestos a los vehículos. Impuestos que se cobra por el hecho de tener un vehículo en el territorio nacional de Colombia. Impuestos municipales. Impuestos de industria y comercio. Impuesto que se cobra por el desarrollo de algunas actividades industriales, de servicio o de compra de venta que tengan domicilio en el distrito capital o en los diferentes municipios. Este dinero se va directamente para las alcaldías mediante las secretarías de Hacienda. Impuesto de azar y espectáculos. Impuesto cobrado por los espectáculos públicos como lo son los conciertos, juegos de concurso, como rifas, IVA. Cuando se vende un producto o se presta un servicio. Impuesto de renta. Ingresos susceptibles o producir un incremento en el patrimonio neto. Impuesto de timbre nacional. Es la suscripción, modificación, prórroga, otorgamiento o aceptación de documentos en los que consten obligaciones económicas. Impuesto en Colombia al consumo de cerveza, licores y cigarrillos, tabaco, por la venta, principalmente por el consumo de estos productos. Impuesto al registro, por la celebración de contratos. Sobretasa a la gasolina, por la distribución al por mayor de combustibles. Impuesto a los vehículos, propiedad o posesión de un automóvil. Impuesto de industria y comercio, por los ingresos que obtenga la compañía por la venta de productos o la prestación de servicios. Impuestos de azar y espectáculo por la realización de eventos o rifas. Tarifas. IVA 19 y 5%. Impuesto de renta al 33%. Impuesto de timbre nacional 1.5%. Impuestos en Colombia al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, 55% y el 10%. Impuesto al registro, 0.7%. Sobretasa a la gasolina, el 25%. Impuestos a los vehículos, 1%, 2.5% y el 3.5%. Impuesto de industria y comercio, Bogotá 11.04, 6.9 y 9.66, 4.14 por mil. Impuestos de azar y espectáculos el 10%. Sujetos, activos y pasivos. Impuestos. En los impuestos encontramos IVA, impuesto de renta,
impuesto de timbre nacional, impuestos en Colombia al consumo de cerveza, licores y cigarrillos, tabaco, impuesto al registro, sobretasa a la gasolina, impuesto a los vehículos, impuesto de industria y comercio, impuesto de azar y espectáculos. IVA, sujeto activo. El Estado a cargo de la DIAN, sujeto pasivo, es el deudor de la obligación tributaria. Impuesto de renta, sujeto activo, el Estado a cargo de la DIAN, sujeto pasivo, representante legal o persona natural. Impuesto de timbre nacional, sujeto activo, el Estado a cargo de la DIAN y sujeto pasivo, el contribuyente. Impuestos en Colombia al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, sujeto activo, distrito capital o los departamentos. Sujeto pasivo, productores, importadores y distribuidores. Impuesto al registro, sujeto activo, el departamento donde se realizó el registro o acta. Sujeto pasivo, los particulares contratantes y los particulares beneficiarios de los actos, los sujetos pasivos, pagarán el impuesto por partes iguales, salvo a manifestación expresa de los mismos en otro sentido. Sobretasa a la gasolina. Sujeto activo, el municipio donde se produzca la transacción comercial. El sujeto pasivo, mayoristas, gasolina, motor extra y corriente, los productos o importadores. Impuesto a los vehículos. El sujeto activo, distrito o municipio. Sujeto pasivo, las personas naturales o jurídicas que posean un vehículo. Impuesto de industria y comercio. El sujeto activo, el municipio que grava la realización de actividades industriales, comerciales o de servicio. Sujeto pasivo son las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, así como los consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos. Impuestos de azar y espectáculos. El sujeto activo, el distrito o municipio, y el sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas que desarrollen esta actividad. Es importante tener presente estos conceptos que nos indican la forma en que el Estado recauda los impuestos, conocer los sujetos activos, pasivos, bases gravables y sus tarifas, entre otros datos de interés. Es nuestra responsabilidad mantener el interés e informarnos de a dónde van dirigidos los recursos, al igual el deber como ciudadanos para cuidar de estos recursos que finalmente salen de nuestro bolsillo. Por otra parte, vamos a hablar acerca de la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente y cómo se aplica? La retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de la renta, el cual el Estado cobra anualmente para grandes contribuyentes. El pago se hace en el mes de febrero, abril y junio. En el caso de personas naturales es en agosto, septiembre y octubre. Y para personas jurídicas, abril, mayo y junio. Este recaudo se efectúa en las facturas de compra de servicios y o productos. Existen otras retenciones como el RETEICA del impuesto de industria y comercio y el RETEIVA del impuesto del valor agregado. En este caso, hablaremos únicamente de la retención en la fuente. ¿Cuáles son los elementos de retención en la fuente? Según la normativa, para hacer retención en la fuente se tienen en cuenta los siguientes elementos. Sujeto pasivo es la persona o empresa que vende, es decir, a quien va a retener. Agente retenedor es la persona o empresa que compra el producto o servicio. Es quien está obligado a hacer la retención. Pago o abono es el monto del producto o servicio prestado. Base es el valor sobre el cual empieza a aplicar la retención.
Y la tarifa es el porcentaje por el cual se aplica el valor de la retención. Muchas gracias.